Buenas noches, mi nombre es Mavian Astrid Caballero Alcántara y el día de hoy voy a presentar acerca de proceso y procedimiento del derecho procesal romano. Empezamos con los sujetos del proceso y representación jurídica. Aquí tenemos a dos, el actor o demandante, el cual es el que pide que se le reconozca o declare un derecho. El demandado o reus es quien desconoce ese derecho y no ha cumplido con su deber jurídico. También existía la representación jurídica solo en casos excepcionales como cuando el tutor actúa en nombre del pupilo, cuando un ciudadano ejerce una acción popular, cuando una persona interviene en nombre de un esclavo para pedir su libertad y cuando se actúa en nombre de un ausente en misión oficial. Es ahí cuando aparecen estas dos figuras de representación, como el cognitor, que es aquel sujeto con nombramiento solemne y presencial ante la contraparte, y el procurador, que es un mandatario convencional sin formalidades ante el adversario. También existe el concepto de transposición de personas, en donde la sentencia afecta al representante, ya que se decía que estas personas que representaban a los demandados lo hacían por ellos simplemente. Entonces se decía que esta sentencia afectaba a los representantes y que luego serían trasladados al representado. Tenemos a los magistrados jurisdiccionales únicamente en Roma, que son dos, los pretores, que se clasifican en urbanos y peregrinos. Los urbanos eran aquellos que atendían situaciones con ciudadanos romanos únicamente, y los peregrinos eran aquellos que tenían asuntos de litigios contra extranjeros. Es decir, aquellas personas que no eran declaradas ciudadanos en Roma, como únicamente los hombres. Y más afuera, en las provincias, los gobernantes y los funcionarios municipales eran los que ejercían esta función judicial. Bueno, tenemos ahora los tres sistemas de procedimientos. El primero es procedimientos de acción de la ley, en donde eran basados en declaraciones solemnes y gestos rituales obligatorios. Tenemos dos, que el primero son declarativos, es que pedir que se reconozca un derecho en disputa, y se divide en tres. Legis actio per sacramentum es la forma de litigar mediante una apuesta sagrada. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem para casos específicos como deudas por promesa verbal o división de herencias. Y por último tenemos legis actio per conditionem para reclamar deudas de dinero o cosas determinadas. Después tenemos las acciones ejecutivas, que eran aquellas en donde se solicita que se haga cumplir un derecho ya reconocido, y solo se divide en dos: legis actio per mano sincitionem, que es el acreedor toma físicamente al deudor, y legis actio per pecunioris capionem, que es el embargo de bienes. Ahora tenemos el procedimiento formulario en la época de la República y el Principado. El corazón de este sistema era la fórmula, aquel documento escrito y redactado por el pretor, y en las partes de este documento se resumía los antecedentes y lo que se reclamaba. Esto era una guía que se le daba al magistrado al juez para que se dictara la sentencia. Cabe decir que los jueces en esta época eran un ciudadano promedio, pero los magistrados eran los que tenían la decisión, donde ellos revisaban que la demanda fuera legal y simplemente se le pasaba al juez para que éste solo dijera si se condenaba o no. Tenemos la parte de la fórmula, que es el nombramiento del juez elegido; intentio, que se expresa el derecho que pretende el demandante; demonstratio, se inserta el asunto de la demanda; condemnatio, instrucción de condenar o absolver por parte del juez; adjudicatio, se le permite al juez adjudicar algo de los litigantes en las acciones divisorias. Aquí también tenemos el edicto, el cual era una recopilación de fórmulas publicadas por parte del preto al inicio de su cargo, para que la gente supiera qué tipos de juicios existían. Es decir, cuando una persona entraba a un caso de medio penal, por así decirlo,
El pretor en su recopilación de fórmulas tenía otros datos anteriores, los cuales servían como una guía para el caso que seguía. A mi entender es como una tipo jurisprudencia en Roma. Tenemos también las características de la parte, las cuales eran mayor actividad del magistrado en la ordenación del proceso. Es aquí cuando el magistrado, el pretor, toma el control, analiza el caso y decide si éste merece un juicio y ayuda a redactar las instrucciones para el juez. Como ya lo mencioné anteriormente, el juez era el único, simplemente decidía si sí tenía una sentencia o no. Su tipicidad de la fórmula escrita para cada supuesto edicto, igual lo que ya mencioné, el recopilado de fórmulas, la creación de exceptio mediante procesal que tiene el demandado para alegar un hecho que destruye la alegación del demandante. Este era un escudo para el demandado, perdón. Y la condena es pecuniaria. Solo se sentenciaba con dinero. No se sentenciaba con nada más, no se podía decir que se volvía esclavo de otra persona, simplemente se determinaba una suma de dinero que en todo caso el demandado tenía que pagar al demandante. Y tenemos dos fases de este procedimiento. El primero es fase in iure, que es ante el magistrado, el cual tenía el control de legalidad y fijación de la controversia, y la fase apud lucidem, que era ante el juez, el ciudadano particular, que solo valoraba la probatoria y la sentencia. Bueno, tenemos por último el sistema extraordinario, el cual se aplicaba a casos de excepción, es decir, de forma extraordinaria para resolver controversias que suscitaran en relación con instituciones de nueva creación. Surgió en el periodo del absolutismo y la fórmula aquí desaparece. Tenía sus características, el cual era un proceso monofásico que recae únicamente en el juez, se produce un viraje de lo privado a lo público y la jurisdicción es una función realizada por el Estado y las partes en el proceso están la autoridad del juez. La duración máxima era de 3 años para el proceso, pero si ese tiempo se vencía se podía renovar. Ahora tenemos el desarrollo del proceso, el cual primero es la notificación de la demanda al demandado, la contestación de la demanda o ibellius contradictionis, litis contestatio, que es las partes exponían sus argumentos, procedimiento probatorio, se ofrecían, desahogaban y valoraban las pruebas, la sentencia por parte del juez y la apelación, es decir, un juez superior reconoce el asunto y puede renovar, confirmar o modificar la sentencia primero. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.